Hola mis queridísimos jacksonianos y jacksonianas. Hay que me cargo la vitrina. Así intentando hacer este es un retroceso. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Ya estamos aquí de vuelta. Estamos aquí al lío, al tajo. Y con ganas de seguir subiendo contenido y que ustedes sigan conociendo a Michael Jackson a través del coleccionismo. Antes de meternos al lío, decirles que ya somos casi 400 suscriptores. Ahí estamos en 398. Nos faltan 2 para llegar a 400. Así que muchísimas gracias. Para mí 400 suscriptores es una barbaridad, porque bueno, yo empecé este canal sin ningún objetivo concreto. Llevo un año y 2-3 meses, así que para mí está genial, súper contento y agradecido a ustedes de estar ahí apoyándome, viéndome, comentando. Muchísimas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de suscripción, les invito a suscribirse a mi canal y a darle un fuerte like al vídeo. También antes de empezar ya lo que vamos a mostrar hoy, por qué estamos aquí, por qué hemos venido aquí, decirles que el rumor de nuevos Funkos de Michael cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque me están llegando pues noticias también de otros proveedores internacionales con la misma noticia. Entonces yo creo que vamos a tener nuevos Funkos de Michael. Si no sabes de lo que estoy hablando, te dejo el link por aquí de mi anterior vídeo donde daba esa noticia no oficial. Y nada, chicos, ahora sí. Hoy les vengo a enseñar un artículo raro, diferente. Yo estoy seguro que es el primer artículo de la época de Jackson que hablo en el canal. ¿Por qué es el primero? Porque realmente es la época que a mí menos me gusta. Cuando hablo de la época de Jackson, entendemos que es la época post-Jackson 5 y antes cuando Michael empieza con el Off the Wall. Yo es la época, como decía, que menos me gusta. Bueno, cada uno tiene su gusto personal, a mí es la que menos me gusta y de lo que menos tengo. Pero este artículo que traigo está muy chulo. En 1985, pues los Jackson llegan a un acuerdo con la marca Kellogg's. Recordar que no es la primera vez que Michael hace un acuerdo con cereales. Aquí tenemos este disco de los Jackson 5 que venía en una caja de cereales también. Este disco es de cartón y si lo pones en un tocadisco suena. Bueno, no sé si a día de hoy suena, pero en su momento sonaba. A lo que nos trae hoy, pues los Jackson pues llegan a un acuerdo con la marca Kellogg's. Yo creo que es la marca de cereales más famosa del mundo, ¿verdad? Donde, bueno, como los actuales influencers que a cambio de dinero pues prestan su imagen, pues los Jackson prestan su imagen a la marca y para vender más cereales. El patrocinio en este caso pues era bien sencillo. Al comprar una caja de los diferentes cereales, pues al azar pues te podían tocar diferentes cosas. Por ejemplo, bueno, lo más normal es que te tocara pues los stickers. No sé si eran stickers, eran postales. Si alguien lo sabe, pues le invito a que me lo deje por comentarios. Pero la verdad que nunca he visto ninguno físicamente. Aquí en la parte de atrás vemos un calendario donde te dice lo extensa que era la promoción y que te podía tocar, como decía, pues un sticker, te podía tocar un cupón con descuento, unos flyers y, por decirlo de alguna manera, el premio gordo también te podía tocar el Picture Disc de Victory. Ay, que no me veo, vamos a poner yo por aquí. Vemos esta especie de cubierta que a mí me encanta, For the Taste of Victory. Este es americano, ahora voy a hablar un poquito más de esto. Lo abrimos, vemos como aquí vemos la promo de los Kellogg con los diferentes premios. Vemos aquí también más del merchant, que se daba con la promoción. Y como decía, aquí el calendario final. Y lo bueno es que tenía el Picture Disc de Victory. Lógicamente esto es oficial. Aquí lo vemos con la famosa paloma encima del hombro de Randy. Vemos la trasera. Y bueno, este es un artículo raro porque de esto hay 3 ediciones. Y tener las 3 ediciones es bastante complicado. De las 3 ediciones hay una americana, que es esta, y 2 canadienses. Esta es la más fácil de conseguir. Cuando digo fácil, hago así, entre comillas, porque ninguna de las 3 ediciones es fácil, pero de los 3 quizás esta es la más sencillas, más que nada por número de copias. No hay un número exacto es decir, no hay con precisión el número exacto, pero se dice que de estas hay unas 5000 copias.
Vale, y esta es la, como decía, la versión americana. Pues como decía, en total la colección consta de 3 ediciones. Vamos a poder ver las otras 2 y gracias a mi amigo Marcos. En Instagram es Mr. Jackson Innocent, un coleccionista top, y él tiene las 3 ediciones. Pues amablemente pues me cedió fotos y vídeos para que todos ustedes puedan ver las 3 ediciones juntas. Está esta segunda edición que es canadiense y se dice que lanzaron unas 500 copias. Obviamente es más difícil de conseguir que el que yo tengo. Vemos ahí que es prácticamente igual. Es verdad que el insert, es decir, el display por dentro es diferente y la contraportada también es diferente. En vez de tener el calendario, pues vemos esa imagen de los Jackson. Y por último vamos este que también es de edición canadiense. Es el más difícil de conseguir, por decir casi imposible. Bueno, imposible no, seguro que se puede, pero tienes que tener mucha suerte para encontrar y sobre todo tener guita, porque este está valorado en unos 1.800, 2.000 dólares. Se dice que lanzaron unas 100 copias, imagínense, súper limitado. Como vemos es canadiense también, pero si se fijan el titular lo tiene en francés. Y ya por último vemos la imagen de esas 3 ediciones ahí puestas muy bien colocadas. Es una gran foto de mi amigo Marco, que como decía tiene las 3 ediciones. Y bueno, ¿qué les parece este artículo? A mí este artículo lo quise enseñar primero por lo diferente que es. Al final que un grupo pues patrocine una marca de Serial Skelot, pues indica la grandeza que tenía Michael y los hermanos en este caso. También lo difícil que es conseguir este artículo. Al final no deja de ser un promocional con su Picture Disc. Y después porque nunca había tenido la ocasión de enseñar un artículo de los Jackson en mi canal. Así que este es el primero y espero que no sea el último. Y antes de irme para terminar, les quiero enseñar esto. ¿Qué es esto? Usted dirá, esto es de Michael. ¿Dónde está Michael aquí? ¿Esto es un patrocinio de las LEDs? No. Estos son tiras LEDs. Y lo enseño porque todo esto que ven por aquí, una parte de mi vitrina, que ven por aquí, pues entre hoy y mañana tengo que vaciarla entera. Vaya curra, pero voy a vaciarla entera porque por fin, después de mucho tiempo, le voy a poner iluminación. Le voy a poner pues las tiras LED. Esto va a quedar muy bonito iluminado. Con un mando las voy a iluminar y yo espero que quede así. Mi idea es grabar el proceso, no lo voy a hacer yo, pues yo soy muy malo en estas cosas. Como he dicho otras veces, va a venir pues, bueno, un profesional a instalar las luces LED y espero que quede genial. Como decía, voy a grabar el proceso para que ustedes vean un poco el antes y el después. Pues nada, mis queridísimos jacksonianos y jacksonianas, estoy encantadísimo de volver aquí a estar con ustedes. Espero que les haya gustado este vídeo, que ha sido corto pero intenso, que les haya sorprendido este artículo. Déjenme en sus comentarios si lo conocían, si lo tienen, si tienen las 3 versiones, tienen 2, tienen una. Y nada, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Recuerden portarse mal, chao.